Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sin duda que la crisis político-social que vive Nicaragua afecta las variables de comercio y crecimiento económico en la Tierra de los Lagos, como a las otras naciones vecinas y el resto de la región. A causa de la incertidumbre política nicaragüense, el Fondo Monetario Internacional recortó las previsiones de crecimiento económico de Centroamérica para este año al 3.3%, 6 décimas menos de lo calculada en abril cuando inició la crisis. Las pérdidas por la ralentización del intercambio comercial en el área por la situación nicaragüense suman millones de dólares en pérdidas, afecta a empresas, colaboradores y consumidores en general. Solo para Nicaragua las pérdidas sobrepasan 600 millones de dólares y a eso hay que agregar el impacto que sufren las otras economías de la región. El tránsito de mercancías se ha visto altamente afectado, pero si la situación persiste, las mercaderías de Panamá, Costa Rica y la misma Nicaragua con el resto de países centroamericanos se agravará con más pérdidas para empresas y consumidores de estos países. El 5 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros bloqueó activos pertenecientes a altos cargos de Managua implicados en graves violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. Debido a esto, todo activo o interés en la jurisdicción de Estados Unidos fueron bloqueados. También todo estadounidense tiene prohibido hacer transacciones con personas bloqueadas, inclusive con entidades que son 50% o más de propiedad de las personas designadas. Sin el conflicto interno actual, Nicaragua esperaba crecer arriba de 4.5% en el 2018, pero con las reformas al Seguro Social anunciadas por el gobierno de Daniel Ortega, las estimaciones se fueron abajo. En este momento, la balanza comercial con Nicaragua es positiva para Honduras, pero la inestabilidad política provoca bajas ventas de mercaderías que repercuten en la pérdida de empleos, efecto que se prolongará mientras dure la crisis. Las exportaciones de Nicaragua al resto de Centroamérica generaron 158 millones de dólares en el primer trimestre del 2018. Las importaciones del resto de la región fueron arriba de los 365 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones nicaragüenses a la región ha sido El Salvador, donde en los primeros 3 meses del 2018 vendió mercancías por más de 64 millones de dólares, más que en el mismo periodo del 2017. Honduras adquirió 20.140.000 dólares en mercancías nicaragüenses. Las importaciones de Centroamérica, la mayoría, más de 128 millones de dólares, provino de Costa Rica. Las importaciones de Costa Rica en el primer trimestre fueron las de mayor crecimiento en la región con 8.96%, seguido por las de Honduras con un 6.04%. Las compras nicaragüenses de Guatemala y El Salvador aumentaron en 6% y 3.2% respectivamente. El año pasado, Nicaragua exportó a Centroamérica más de 500 millones e importó de sus vecinos más de 1.400 millones de la moneda americana. El FMI recién publicó que tras el repunte de la demanda interna del 2017, liderado principalmente por el consumo, la inversión al fin empezaba a tomar fuerza, pero el proceso se detuvo desde mediados de abril con el estallido de la crisis. Al respecto, Guy de Pierrefou, presidente de la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa, advirtió que la crisis en Nicaragua genera inestabilidad comercial con el país y el resto de la región. El empresario enfatizó que la crisis política, económica y social no solo afecta a Nicaragua de manera directa, sino que a toda Centroamérica. El país debe decidir por un diálogo pensado en los intereses de la nación, subrayó el presidente de la CCIT. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. La situación de Nicaragua, las repercusiones en nuestro país, la actual situación de Honduras también. Ya en el tema del transporte, el gobierno ha comenzado a hacer acuerdos con diferentes sectores. Ayer con taxis de Tegucigalpa en el interior, el viernes en San Pedro Sula y en el interior, en el sur también se han hecho ya arreglos. Hay otro sector del transporte que dice que no están de acuerdo con estos arreglos que ciertos sectores están haciendo. Al parecer se estaría dividiendo el sector transporte y algunos ya están firmando con el gobierno. Esos y otros temas abordaremos esta mañana con mis invitados especiales. Bienvenido, don Julio Navarro. Mucho gusto, Raúl. Gracias por estar aquí, al igual que el abogado Germán Leixelar. Abogado. Un gusto, gracias por la invitación. Julio, de Nicaragua, ¿qué decir? Hace unos meses, amigos míos,
empresarios, personas no empresarios tan grandes, sino hondureños de clase media, me hablaban que Nicaragua era un paraíso, que Ortega dejaba trabajar a los empresarios, que todo era color de rosa, que el paraíso de Centroamérica ahora era Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, y que lo mejor para un hondureño que miraba mucho conflicto en el país era irse a Nicaragua, ir a vivir a Nicaragua, montar una empresa en Nicaragua y desarrollar su vida en ese hermano país. Eso no hace menos de 3 meses. De la noche a la mañana, la moneda dio vuelta. Hay muertos, hay caos, anarquía, grupos paramilitares, hay asesinatos, hay gente desaparecida. El mundo está poniendo los ojos en Nicaragua, pidiendo que se calmen. Uno dice, hasta el hermano de Daniel Ortega ha dicho que se adelante las elecciones, pero alguien me preguntaba, ¿vos qué pensás? Y que Ortega primero lo sacan muerto de ahí, dije yo. Daniel Ortega no va a ceder fácilmente el poder que tanto le costó. Estuvo preso, después armaron una revolución y apareció él en el poder de la nación, en el estilo Fidel Castro. Después de apoderarse del poder, Enden Pastora, que lideró la toma del Palacio Legislativo de Nicaragua, pues fue desechado de la revolución y Ortega y su esposa, sus hijos, se hicieron del poder de la nación pinolera. Don Julio Navarro, usted conocedor de estos temas. Raúl, hay que felicitar a Samantha por el buena síntesis que hizo. Y a Carlos Zelaya. Mira, Raúl, esto es importante, ¿sabes por qué? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha estado recolectando una videoteca. Fíjate que en Honduras han pasado cosas tan importantes ya viendo televisión y no hay vídeos. Porque la televisión de Honduras no es de hace poquito. No. Y no encontrar vídeos. Mira, cuando vos ves esos videoclips que arman ustedes todas las mañanas, fíjate que es una síntesis de los acontecimientos que están pasando. Yo te garantizo, eso visto en unos 30 años, van a decir los millennials ya posadolescentes, oíme, ¿qué pasaba en Nicaragua? ¿Qué pasaba en Centroamérica en esos tiempos? Pero volviendo a lo de Nicaragua, decía Tomás Borges que ellos tenían una consigna dentro del Frente Sandinista, que cuando capturaban un militante, un dirigente, la orden era que aguantaran 24 horas tratando de engañar a la policía con sus informaciones y todo, para que en 24 horas pudieran los demás desmantelarse. Decía Tomás Borges, Daniel Ortega, dice, aguantó todos los años que estuvo preso y nunca habló. Dijo, no he conocido indio más terco que ese. Eso dijo Tomás Borges, que paz descanse. Eso cuando vos decís, a Daniel van a tener que sacarlo, como para que él se pueda rendir. Esos tienen otras convicciones. Fueron hechos en la guerra, formados en la guerra. Sí. Y no los van a asustar con cuetillos de esos que tiran esos hipotes. Sí lo va a asustar sin duda el imperio, que ya comenzó a actuar sobre las sanciones que le dan a Nicaragua, y lamentablemente todas esas sanciones que le dan a Nicaragua impactan dentro de la economía de Honduras y dentro de la economía de Centroamérica. Cuando vos ves el dato que se da, que Nicaragua importa 500 millones, pero importa 1.400 millones y exporta apenas 500 millones. De esos 1.400 millones, ya dijo Samantha, ¿cuánto representa para Honduras? Entonces, los hondureños nos beneficiaba enormemente la paz pactada que había en Nicaragua. Y digo paz pactada que había en Nicaragua porque era un acuerdo entre el gobierno autoritario, sin duda, que había en Nicaragua con los empresarios. Empresarios que eran los principales beneficiarios colaterales de toda la ayuda que daba Venezuela a Nicaragua, y que en los últimos años esa ayuda ha venido disminuyendo. Por lo tanto, el encanto que tenía el empresario nicaragüense con el gobierno de Ortega también
ha venido bajando porque las expectativas económicas que ellos han tenido y que han realizado en Nicaragua no son las mismas con el problema de Venezuela. Entonces, me parece a mí que toda esa coyuntura ha sido utilizada por las fuerzas contrarias a Ortega, al sandinismo, que son todas las que hemos conocido siempre, exceptuando los nuevos prosandinistas que ahora están contra el gobierno de Ortega. Y esas fuerzas que siempre han estado en contra de la conducción del Frente Sandinista tienen un elemento nuevo hoy en día que es común en casi todas las sociedades nuestras, que son los jóvenes. O sea, los jóvenes ya no tienen memoria histórica. Los jóvenes no apuestan por lo que ha pasado, por lo que está pasando, sino por lo que ellos se imaginan que pueden tener a futuro. Y puede hacer que los jóvenes hoy en día vean, principalmente universitarios, vean con desencanto lo que está pasando en Nicaragua y lo que pueda venirles. Yo he hablado con amigos nicaragüenses y ellos plantean que, incluso contrarios a Ortega, que no se explican cómo una enorme cantidad de estudiantes universitarios salieron a las calles y se han mantenido en las calles en contra de Ortega. Si los sectores más beneficiados de la ayuda venezolana en cuanto a la educación son fundamentalmente los jóvenes. Nicaragua es uno de los países donde las universidades privadas tienen enorme cantidad de gente, incluso de bajos recursos, autofinanciados por la ayuda que les daba Venezuela. Pero hoy esos jóvenes uno los ve enérgicamente en las calles. Uno puede creer que hay una conspiración internacional contra el gobierno de Nicaragua, pero para que haya conspiración uno necesita elemento local, y esa energía local la han encontrado esas fuerzas en los jóvenes, que ven de alguna manera un descontento sobre la forma de gobernar. Yo le planteaba también a ese amigo, pero mira, Ortega, ¿cómo Ortega busca poner a su mujer de vicepresidenta de aquí, etcétera? Y él me dio a conocer todo el peso político que ha venido construyendo lo que le llaman ellos la Chayo. Además me dijo: Raúl, mira, Daniel con su mujer en la casa, ¿cómo le negás a la mujer vos la vicepresidencia si todos los días está Raúl? Entonces me dice, esas son cosas que al exterior la gente no entiende, dice, no se explica, pero ¿qué está pasando? Ahora, el otro elemento, Raúl, ya Samantha daba las consecuencias de carácter económico que vamos a tener en nuestros países con lo que está pasando en Nicaragua. Falta ver cuáles serían las consecuencias de carácter político que también se van a generar en países como los nuestros. Partiendo de lo siguiente, mira lo que está pasando en Nicaragua ahorita, es la revuelta que hubo aquí en Honduras después de las elecciones. Nada más que esa revuelta de Honduras no tuvo eco internacional, no tuvo oído de parte de los norteamericanos, de la Unión Europea, sino que más bien tuvo complicidades. Hoy la revuelta que hay en Nicaragua sí tiene eco en medios de comunicación internacional y en organismos de poder. Entonces es seguro que va a tener otro desenlace que ojalá sea lo más ponderado posible y lo más dialogado posible para salir de ahí, como lo que dice el hermano de Ortega, que es un empresario prominente producto de la revolución, por lo que tanto no tiene ni autoridad para hablar, porque está criticando al hermano y él también es un potentado. Entonces ese diálogo que se pueda dar con esas fuerzas, ojalá que plantee una solución, porque como decíamos, Raúl, Nicaragua hasta hace poco era un ejemplo de estabilidad política, era un ejemplo de estabilidad social. O sea, Nicaragua se ahorró desde hace aproximadamente 20 años todos los muertos que nosotros no los hemos ahorrado. Pero en una revuelta de 3 meses pareciera que está cumpliendo la cuota de sangre que todos estos países están condenados a tener. Recuerda Honduras, nosotros Honduras decíamos en el 70, en el 80, mientras se desangraban los pueblos de Centroamérica, nosotros los hondureños no. Pero en cuanto resolvieron los problemas políticos los pueblos de Centroamérica, comenzó la sangría nuestra. Y ya no una sangría de carácter político, sino una sangría
del conflicto económico, del conflicto social, de los jóvenes sin oportunidades, etcétera. Entonces, la cuestión de Nicaragua, yo creo que nosotros no nos debe alegrar, ni en un sentido ni en otro, sino que debemos de ser expectantes, porque su consecuencia va a tener acciones, me parece a mí, muy perjudiciales para nosotros. Abogado Leixeira, ¿usted qué piensa de esto de Nicaragua? Bueno, definitivamente con las diferencias que puedan existir, pues estoy de acuerdo con las manifestaciones del amigo Navarro, solamente que yo quisiera ir un poco más allá. Definitivamente que la crisis que tenemos aquí y que estamos viviendo en Nicaragua es una cosa que me recuerda incluso una canción de Silvio Rodríguez. Recuerda que se inició la revuelta, decía, y ha iniciado el incendio dentro del continente cuando la revolución sandinista, sí. Es una cosa de época. Sin embargo, hoy estamos en este presente donde, como bien señalaron, hace unos meses nadie hubiera pensado que en Nicaragua iba a pasar las cosas que están pasando, y ahí tenemos la muestra. La sangre que se está derramando demuestra que la crisis política que supuestamente resolvimos, Julio, no está resuelta. No está resuelta. Sigue ahí la crisis social, la crisis económica, y por supuesto las consecuencias son graves porque somos la región centroamericana por una sencilla razón. Somos la fajita del continente americano, tenemos 2 océanos que nos lavan contra 2 monstruos territoriales que son América del Sur y América del Norte, y nosotros somos esa pequeña región en el centro donde no se nos puede ver de manera separada. Estamos claros que las fronteras que tenemos en Centroamérica son fronteras de intereses particulares que se derivaron de las colonias en aquel momento, pero estamos claros de que somos una región. Tan sencillo que Honduras tiene un conflicto y separa el comercio centroamericano. No digamos Nicaragua, que cubre completamente toda la región, ¿verdad?, de Pacífico a Atlántico y viceversa, y sus carreteras se detienen. Si buscamos alternativas marítimas, tenemos la problemática de la ineficiencia que tenemos en la administración aduanera dentro de todos los países, y eso genera consecuencias al comercio. Y esas consecuencias al comercio, ¿qué vienen a alimentar? La crisis social, la crisis económica, la crisis política, y es ese círculo vicioso del que aparentemente nunca vamos a salir. Creo que es muy importante retomar lo que Julio muy acertadamente señaló. No tenemos memoria histórica, y no la tenemos en toda la región, y ya ubicándonos en el contexto local, con el tema universitario que mencionó, creo que lo más importante que tenemos que aprender como país de lo que está ocurriendo es que tenemos que tener, primero que nada, la empatía. Segundo, ver todo el efecto que está teniendo, y sobre todo ver nuestro propio reflejo en lo que está ocurriendo ahí, porque de alguna manera Honduras ha sido especialista en llegar tarde a todas las citas históricas, y entonces creo que cuando vemos cosas de esa naturaleza es casi seguro que tarde o temprano vamos a estar en esa situación. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer para evitarlo? ¿Qué elementos socioeconómicos vamos a modificar? ¿Qué rutas van a manejar de manera distinta los gobiernos locales? Porque definitivamente esas imágenes que estamos viendo son terribles, ¿verdad? Son dolorosas, pero son una muestra, vuelvo a reiterar, de eso, de ausencia de una memoria histórica, de ausencia de soluciones reales para la problemática que estamos viviendo, y repito, una especie de bolita de cristal del lugar hacia donde vamos como hondureños. En la parte económica, ¿qué tanto nos ha afectado? Me decía ayer César Rosenthal que don Jaime le comentaba enorme, que donde nosotros exportamos más es a Nicaragua. Claro. Mire, Raúl, estaba leyendo unas cifras. Cuando normalmente diario están pasando entre 500 y 600 contenedores de productos que se dirigen a distintos lugares de la región, en este momento con suerte están pasando entre 5 y 30. Eso es una cosa terrible, porque estamos hablando de menos de un 10%. Métale cifras, porque la matemática es exacta, ¿va? Si teníamos 100 en producción económica, hoy tenemos 10.
Y si sumamos a eso, a la crisis de los combustibles, a la crisis de los transportes, a todo lo que está ocurriendo en la región, definitivamente que las consecuencias son graves, muy graves. Julio, por eso es que Honduras, si me parece a mí, Costa Rica debían de tener un papel mucho más importante en buscar soluciones en estos países, porque económicamente son los países más afectados. Definitivamente sí. Nosotros vamos a dejar de captar recursos que se tramitan a través de Puerto Cortés. Todo el comercio tico que entra a Honduras pasa por Nicaragua. Pero hasta el momento somos nada más expectantes. Algunos, la mayoría, veo yo, de nivel de medios que se comunican, están esperando un desenlace en contra de Ortega. Pero cuando uno dice un desenlace en contra de Ortega, ¿quiénes van a venir ahí? ¿Esos estudiantes van a asumir el poder ahí? Sí, un desenlace, diríamos, con elecciones adelantadas, esas elecciones las va a volver a ganar Ortega, porque es el que está organizado, es el que tiene membresía, es el que tiene cuadros en cada uno de los locales, mientras la oposición está totalmente dividida. O sea, van a nuclearlo los estudiantes. Para ti, ¿se va a volver a presentar Ortega? No, el orteguismo, y hay elecciones adelantadas, el orteguismo te vuelve a ganar. Ya nosotros lo hemos visto en las manifestaciones que tiene, porque mira, es un renacer de una oposición en Nicaragua no vertebrada, sino una oposición emocional, fundamentado en las ansias que tiene la juventud de ver cómo cae el que está en el poder. Entonces a Honduras tampoco le conviene un relevo de poder en Nicaragua que no garantice estabilidad económica. Sí. Y no porque apostemos por el país, sino porque tiene mucho que ver con la economía nuestra. Nosotros somos los principales exportadores a Nicaragua porque somos con el país que podemos realmente competir. Otros países tienen otras ventajas comparativas donde nosotros tenemos dificultades para competir con Costa Rica o competir con El Salvador. Entonces, nuestro socio más importante en esta región centroamericana es Nicaragua, por las condiciones de atraso económico, de atraso tecnológico que ha tenido siempre. Entonces, nosotros como hondureños sí debíamos estar interesados en que Nicaragua se llegara a un acuerdo, pero no un desenlace como el que pueden pensar los norteamericanos, que son otros intereses los que ellos tienen. Por ejemplo, alegrarnos nosotros aquí, porque en Nicaragua le están poniendo sanciones los norteamericanos y creer que esas sanciones nada más afectan a los nicaragüenses es estar equivocado. La caída de la economía nicaragüense va a tener que ver también con el efecto negativo en nuestro tipo de relaciones comerciales. Por eso, porque hoy estamos conectados de una u otra forma, y en el caso de nosotros con Nicaragua muy significativamente. Y es un efecto más grande del que parece, Julio. Yo no sé si usted leyó algo al respecto, pero estuve leyendo la grave crisis que está teniendo todo el transporte de mercadería de Panamá, por ejemplo. Imagínense con el canal de Panamá la cantidad de mercaderías que quedan, que se bajan ahí porque vienen a distribuirse en el resto de la región, que simple y sencillamente no pueden venir porque tal vez vienen para El Salvador, tal vez vienen para Guatemala, tal vez vienen para México vía terrestre, y simple y sencillamente están paradas las mercaderías en ese momento. Eso obviamente tiene una incidencia en el costo del transporte de la mercadería, tiene una incidencia en el costo de los lugares donde estos bienes están siendo almacenados, porque resulta que van a estar más tiempo del que tenían que tener. Eso tiene un efecto en el tema salarial, tiene un efecto en el desarrollo de las empresas, es decir, el efecto multiplicador de un evento de esta naturaleza golpea fuerte y golpea a todos los países, porque reitero, somos una región, no lo podemos obviar. Estamos amarrados en un pedazo de tierra en el cual solo nuestras divisiones mentales son las que nos tienen divididos en 6 países o 7 si incorporamos a Belice, ¿no? Hoy, contrario a lo que teníamos nosotros antes de la década del 50 en estos países de Centroamérica, que éramos fundamentalmente agroexportadores hacia mercados de Estados Unidos, hoy la estabilidad, no solo macroeconómica, sino la estabilidad política, la estabilidad democrática, lo más interesado no pueden ser los políticos, tienen que ser el sector empresarial, porque tiene efectos negativos contra la inversión, contra la acumulación de
de capital. O sea, hoy usted la estabilidad política de un país, de una región, no se las puede encargar solamente a los políticos que hoy están y mañana no están. Debe haber una responsabilidad, como dirían en otros tiempos, una responsabilidad de clase, o sea, de crear institucionalidad, de crear cultura democrática en nuestros países. Pero si los empresarios van a estar nada más viendo a ver dónde hay las mejores oportunidades, porque alguien creó algún tipo de estabilidad maquillada en algunos momentos, yo creo que estamos transitando por un camino equivocado. Hoy la estabilidad política debe tener como fundamento una estabilidad económica, fundamentalmente micro y macroeconómica, porque por lo demás, en cualquier momento hay una revuelta, hay una explosión social que termina con todo ese andamiaje de estabilidad. Lo que decía Raúl, hasta hace poco empresario decía, me voy a Nicaragua porque los salarios de Nicaragua son menores, porque los impuestos en Nicaragua también son menores. Cocoy era uno. Si uno ve todo el flujo de dinero que llegó del ALBA a Nicaragua, uno va a Nicaragua y usted ve las carreteras que son una mesa de billar. ¿Con qué fondos hicieron? Con los fondos de Venezuela. Sí. Oportunidades que nosotros no aprovechamos. Cuando los venezolanos estaban dispuestos a darnos plata, entonces nos peleamos con ellos y los mandamos al carajo. O sea que hemos estado nosotros impregnados de posiciones políticas, me parece a mí, demasiado unilaterales, demasiado sectarias, que van en contra del desarrollo mismo de nuestro país. Dice don Gilberto Ríos, a quien saludamos, dice: buenos días, Raúl. Si bien el gobierno del presidente Daniel Ortega pudo cometer errores, debemos tener claro que los gringos están financiando la oposición por los aciertos que ha tenido, porque es un mal ejemplo que un gobierno de izquierda prospere tal como lo había estado demostrando el Frente Sandinista. Saludos a sus invitados. Bien, es un punto de vista, se respeta, pero yo creo que al final no debemos obviar la realidad que hay detrás de todo esto. Mire, hablábamos de lo que afecta la crisis en Nicaragua a nuestro país, y está claro que esto tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias en el comercio, tiene consecuencias en las inversiones, tiene consecuencias de éxodo, y no éxodo que va a funcionar bíblicamente o que va a ser productivo, porque es un éxodo de necesidad que viene a generar crisis a cada país en donde estas personas vienen a dar. Y reitero, si bien respeto la opinión de Gilberto, a quien conozco y le mando todo mi cariño, lo conocemos de toda una vida, siento que no debemos obviar que esto es una guerra de intenciones nada más, pero ¿dónde están los resultados reales? Usted ve gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda que se están tirando la pelota permanentemente, que se culpan el uno al otro. Resulta que en Venezuela fue la derecha la que generó el nacimiento de un Chávez, y ahora resulta que Chávez está criticando a la derecha, pero ¿dónde Chávez dio un golpe de Estado antes de llegar al poder. Es correcto, entonces vamos al tema. Un golpe de Estado fallido. Yo siento que en este momento el tema ideológico, que debería de ser fundamento esencial de los movimientos y del pensamiento del ser humano, ha tomado un segundo plano. La ideología, como decía el autor Sabina, se suicidó aparentemente, y ahora la gente simple y sencillamente está optando por una opción de llegar al poder, por una vía democrática o por una vía de la fuerza. No importa, lo importante es llegar ahí. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que es obvio, las pruebas están sobre la mesa. ¿Qué gobierno en Latinoamérica, con sus excepciones, porque hay algunos gobiernos que tienen la dicha de haber heredado algunas condiciones más adecuadas que otros, pero qué gobierno ha venido a dar realmente soluciones en este momento a las necesidades históricas que hemos tenido como sociedad? Yo no veo ninguno. Y solo se tiran la pelota y te tocó tu turno y te voy a criticar hasta la saciedad. Ahí me toca a mí después de haberte criticado y estoy listo para que me critiques. Pero las soluciones reales para el pueblo, que es el que está en boca de todos estos líderes políticos, yo no las veo. No las veo en Honduras, no las veo en Nicaragua, no las veo en El Salvador, no las veo en Guatemala, repito, marcando las diferencias respetables que hay entre cada una de las realidades de esos países. Pero al final
siento que todos estamos condenados en la misma mengambrea política extraña, en donde estamos hablando de supuestos logros y de supuestas conspiraciones del gobierno tal y del gobierno tal, porque resulta que estoy haciendo también las cosas que me están boicoteando, y yo las estoy haciendo tan mal que me están boicoteando. O sea que aquí todo el tiempo vamos a estar en manos de lo que decidan otros, porque no encontramos soluciones reales. Y mire, yo creo que es bien importante reflexionar sobre esto. El ser humano no está asumiendo la responsabilidad que tenemos sobre las cosas. Fíjese que hasta Dios es excusa. Resulta que si murieron X personas en una mina, o si pasó X genocidio en algún lugar, viene la gente y dice, el que no es creyente, ¿y dónde estaba Dios que permitió que ocurrieran esas cosas? Y si es religioso, dice, no, Dios tiene un plan misterioso para eso. No, yo creo que es importante que en determinado momento como seres humanos asumamos la responsabilidad de ese libre albedrío que el mismo Dios nos dio para ejercer una serie de cosas en pro de crecer y de desarrollarnos como seres humanos. Hemos perdido el humanismo, hemos perdido el respeto, hemos perdido la convivencia mutua. Mire, es irónico, el mundo jamás en la historia, Julio, Raúl, ha tenido tantos recursos, tanta tecnología, tantas cosas para que el mundo esté en un mejor estadio. Y no, vamos para peor en cada momento. ¿Por qué? Porque hemos perdido la ética, hemos perdido el humanismo. Todo lo que importa es el tema económico. Y no me excluyo, porque mire que empezamos a hablar de la crisis de Nicaragua, ¿y cuál fue lo primero que mencionamos? La crisis económica que nos deriva, y por supuesto, es un componente esencial de todo el desarrollo social de los países, pero siento que si no hacemos una reinvención en donde el ser humano se dé cuenta de que ya pasamos a un estadio en el que superamos toda la cantidad de necesidades, tanto en lo económico, en lo tecnológico, en el desarrollo en general, y que estamos ahora para vivir en una libertad donde desarrollemos plenamente todo eso. Fíjense que nos reímos de los animales, ¿verdad? Y pensamos que los animales viven en libertad, y yo creo que si hacemos una concienzuda reflexión y análisis de eso, los animales no son libres por una sencilla razón. Viven de su necesidad inmediata y son presos de esa necesidad, de un instinto, de una cosa sistemática que simplemente los va manejando en una situación de sustitución por selección natural. Nosotros que hemos desarrollado todo un tema con estas pantallas maravillosas, todos estos sistemas que tenemos en este programa, no somos capaces de utilizar eso en una forma de beneficio común, y creo que esa es la reflexión que tenemos que dar. No pretendía ser poético, pero creo que es fundamental que retomemos esos análisis y que volvamos al humanismo necesariamente. Raúl, un poco lo que dice Gilberto. Mira, hoy seguir manejando las viejas variables de que las fuerzas externas son determinantes de los procesos que nos pasan a nosotros, eso ya no es tan cierto. Mira, hoy en día los procesos históricos ya no son tan permanentes, tan duraderos, son más cíclicos. Y eso es lo que nosotros no hemos logrado entender. Claro. Que el proceso por el desarrollo de medios de comunicación, de las expectativas de vida, la gente apuesta a cosas nuevas, Mira, ¿cuánta gente de esos jóvenes que andan en las calles, a quién han visto gobernar? Han visto gobernar a Daniel Ortega. Nada más. Yo hacía la comparación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo encontró la rectora Castellano la universidad? Caos terrible, o sea, la junta de dirección, la junta que nombraron de intervención, sí. Y comenzó a hacer trabajo de estabilización. Pero mira, las nuevas generaciones que fueron llegando a la universidad encontraron una universidad de otra forma. Esos no la conocieron, cómo estuvieron antes. Entonces creen que hay que cambiar, que hay una opción nueva que hacer. Entonces eso pasa en los procesos democráticos nuestros. Mira, cuando América del Sur se uniformó un poco con gobiernos de progresistas o gobiernos de izquierda, mira, en el fondo toleraron y gobernaron con Estados Unidos, en sus relaciones con Estados Unidos. Estas sociedades hoy en día están votando por otras opciones, claro. Ya no por las opciones de derecha. Ve, dentro de 8 años van a volver a votar por las otras opciones. Es lo que me parece a mí que las clases políticas en estos países deberían de entender, que la democracia es un camino realmente seguro
para poder nosotros desarrollar nuestros países. Pero nosotros hemos perdido el parámetro, y el parámetro es el país. Raúl, yo me sorprendo cuando veo que esos abogados que sirvieron de acusados, de defensores de los que llevaron de Pandora, mírale la sonrisa a esos abogados, pero con una felicidad que pareciera que están cumpliendo 20 años, Raúl. Y digo yo, ¿y a quién le ganaron esos juicios? Se los ganaron a los pobres hombres, se los ganaron contra el Estado. Pero vos ves la alegría que ellos tienen, ¿va? O sea, increíble, ¿va? Y entonces uno dice, si un abogado se siente sumamente realizado porque le ha ganado al Estado, porque 282 millones salieron, ¿cuándo al país le van a cobrar eso las nuevas generaciones? Antes que entremos a lo de Pandora y al tema de Honduras, esta es la posición de los Estados Unidos. Evo, acércame ese monitor, por favor. Esta es la posición de los Estados Unidos. Esto apareció ayer, declaración de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca sobre Nicaragua. La Embajada de los Estados Unidos dice lo siguiente, para publicación inmediata, dice... Eso fue ayer. Estados Unidos condena enérgicamente la violencia en curso en Nicaragua y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega en respuesta a las protestas tras años de elecciones fraudulentas y la manipulación de las leyes nicaragüenses por parte del régimen, así como la represión de la sociedad civil, los partidos de la oposición y los medios independientes. El pueblo nicaragüense ha salido a la calle para pedir reformas democráticas. Estas demandas han sido recibidas con violencia indiscriminada, con más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos etiquetados falsamente como golpistas y terroristas que han sido encarcelados, torturados o que han desaparecido. El presidente Ortega y la vicepresidente Murillo son definitivamente los responsables de la parapolicía progubernamental que ha tratado en forma brutal a su propio pueblo. Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua, incluidos los miembros del partido sandinista que piden reformas democráticas y el fin de la violencia. Las elecciones libres, justas y transparentes son la única vía hacia la restauración de la democracia en Nicaragua. Apoyamos el proceso de diálogo nacional dirigido por la Iglesia Católica para negociaciones de buena fe. El gobierno del presidente Trump ha sancionado a 3 funcionarios nicaragüenses, a Francisco Díaz, a Fidel Moreno y a Francisco López, en virtud de la ley global Magnitsky, por sus abusos contra los derechos humanos y corrupción. Mediante estas sanciones, Estados Unidos demuestra que responsabilizará por sus acciones a los funcionarios del régimen de Ortega que autorizan la violencia y los abusos o que roban al pueblo nicaragüense. Esto es solo un comienzo, no un final de posibles sanciones. Estados Unidos está revocando o restringiendo los visados de funcionarios nicaragüenses y de sus familiares que sean responsables de la violencia policial contra manifestantes y autoridades municipales cuando hayan apoyado la violencia parapolicial pro gobierno o cuando hayan impedido que las víctimas reciban cuidados. El gobierno del presidente Trump ha obtenido la devolución de los vehículos donados a la Policía Nacional de Nicaragua que han sido utilizados para reprimir violentamente las protestas pacíficas y ha puesto fin a la venta y donaciones de equipo que las fuerzas de seguridad de Ortega podrían usar indebidamente. Estados Unidos ha anunciado una ayuda adicional de 1,5 millones de dólares para continuar apoyando la libertad y la democracia en Nicaragua, proporcionando un sustento crítico para la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios independientes actualmente amenazados por el régimen de Ortega. Estamos trabajando con socios regionales y hemos emitido una declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Recuerdo la votación de Honduras ahí. Y hemos aprobado una resolución en la OEA condenando la violencia, apoyando el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la violencia y promover las elecciones anticipadas. Funcionarios de alto rango del gobierno, incluido el vicepresidente Pence, el secretario Pompeo y la embajadora Haley, han señalado los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua y han exigido públicamente que el régimen de Ortega ponga fin de inmediato a la violencia sancionada por el Estado y perpetrado por los policías y las fuerzas parapoliciales. Estados Unidos continuará monitoreando de cerca la situación de Nicaragua, trabajará con la comunidad internacional para que rindan cuentas los responsables de la violencia. Eso dicen los norteamericanos. Es una declaración de guerra.
Sí. Ahora vos le lees los primeros 4 párrafos a esa declaración, es válida también para otro gobierno, solo le cambias nombre al gobierno y te funciona perfectamente. Por eso es que una solución en Nicaragua, en uno u otro sentido, va a tener repercusiones en Honduras. Si hay adelanto de elecciones en Nicaragua, va a haber adelanto de elecciones también en Honduras. Y eso sin duda, porque los norteamericanos van a querer resolver los brotes de descontento que hay en todos estos países de una sola vez. Germán. Bueno, no sé. Es una tesis interesante. Lo que no estoy muy seguro es que si adelantar elecciones en uno u otro país y en cualquiera otro que esté, realmente venga a solucionar algún descontento. Germán, hay una cosa en ese comunicado. Mira el piropo que le tira a los sandinistas. Porque ellos saben que los mejor organizados que hay en Nicaragua son los sandinistas, los orteguistas y los no orteguistas. Por eso estamos dispuestos. No, son bien organizados. Estamos dispuestos, dice, a colaborar también con el sandinismo. Me consta cuando hacen la celebración de la revolución, dime que son organizados los sandinistas. No, sí está claro que organización es un sinónimo de que están posicionados en una etapa de poder muy importante, eso sin lugar a dudas. Pero venimos al tema, ¿organizado para qué? Exacto. Eso vuelvo a hacer la pregunta. Para el poder mismo. Para el poder mismo, no realmente para generar el desarrollo social que todas las generaciones están esperando. Y ese es el verdadero conflicto. Y entonces hago la pregunta a lo que decía el amigo Julio. ¿Realmente adelantar elecciones va a ser una solución a las aspiraciones que tienen las personas? No lo creo, porque lamentablemente caemos al otro círculo vicioso. Como usted bien lo señaló, ¿quién va a quedar en el poder si adelantamos elecciones? ¿El mismo que ya estaba o la otra opción? Es mejor la otra opción. Ese es el problema, que están decidiendo si querés que te coma un tigre o que te coma un león. ¿Ah? Claro. ¿Ah? Tal vez si soy olimpista digo, moriré feliz en los dientes de un león. Pero eso no me va a llevar a nada. Es que los jóvenes hoy son pocos tolerantes. Me escribe un joven aquí, Rigoberto López Matungo. Saludos a Matunguito. Tienen que entender que el relevo que la juventud hondureña y nicaragüense busca emana de una ideología en específico. Al contrario, nace de la enorme deuda social provocada por una clase política y empresarial anacrónica, no adaptada a los desafíos del siglo XXI. Es por eso que en la juventud se encuentra la doctrina clara y el desafío ante las dictaduras de izquierda o de derecha. Fuera 2009 MEL, JO 2018, basta ya, doble moral, tolerancia cero en Honduras también nosotros los jóvenes. Y aquí poneme eso que el abogado Leicelar quiere comentar sobre este documento. Aquí está. Está dirigido, señor secretario general don Antonio Gutiérrez, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York. Subilo, por favor. Salvemos al pueblo de Nicaragua. Se titula este documento. En nombre del pueblo, en nombre de los pueblos del mundo, demandamos que la Organización de las Naciones Unidas intervenga y detenga el genocidio que es víctima del pueblo nicaragüense. Pedimos al Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas demanda que las Fuerzas Armadas de Nicaragua cumplan con un papel constitucional y, en nombre de las Naciones Unidas, desarmen a los escuadrones de la muerte o fuerzas irregulares que masacran a la población civil de Nicaragua, que desarmen a la policía y que sus dirigentes responsables de crímenes contra el pueblo y que dichos criminales, escuadrones de la muerte, jefes policíacos y sus incondicionales sean detenidos e incomunicados bajo control militar, pendientes de ser enjuiciados por sus crímenes de lesa humanidad por jueces designados por las Naciones Unidas, que la tropa de la policía pase a un mando único bajo las Fuerzas Armadas, que actuará en nombre de las Naciones Unidas para el restablecimiento de la paz, el orden y el derecho. Los funcionarios de gobierno, cualquiera que sea su rango y que tiene responsabilidad en el genocidio, deben quedar bajo la custodia de las Fuerzas Armadas, pendientes de enfrentar juicio bajo jueces nombrados por las Naciones Unidas. El conflicto interno nicaragüense tiene aspectos más terribles e intensos que el de Venezuela. En el último país se conoce de la represión que ha dejado más de 170 muertos en más de un año, sin prejuzgar sobre las presuntas 7.000 ejecuciones extrajudiciales, mientras que en Nicaragua se cuenta más de 403 víctimas muertas de la represión gubernamental
y en menos de 3 meses 2.500 heridos, un alto número de desaparecidos que se presume también ejecutados. Nicaragua ejecutados, más los presos políticos. Venezuela tiene más de 30 millones de habitantes, Nicaragua 6, pero ambos gobiernos actúan por medio de escuadrones de la muerte para disociarse de la responsabilidad penal. En caso de genocidio, las Naciones Unidas tienen que actuar por motivos de solidaridad humana con un pueblo inerme e indefenso que en estas circunstancias no se le puede acusar de pretender un golpe de Estado, mucho menos contener en una guerra civil. La Organización Regional Americana ha demostrado incapacidad para enfrentar y buscar la solución a los conflictos internos de Venezuela y de Nicaragua. Toca a las Naciones Unidas, que tienen competencia universal, velar por la paz, el orden, la seguridad, la vida y las libertades de los pueblos víctimas del genocidio por sus gobiernos. En nombre de los pueblos del mundo pedimos que usted, secretario general, presente esta petición al Consejo de Seguridad, órgano investido de autoridad para la Carta de las Naciones Unidas, para actuar en situaciones de conflicto emergente que amenazan el exterminio de toda expresión de protesta de la población civil, por las madres que lloran los asesinatos impunes de sus hijos, por un pueblo inerme que se ve masacrado con saña. Y es hora de actuar, y solo las Naciones Unidas tienen la autoridad para hacerlo, por el respeto a la vida y los derechos humanos en Nicaragua. De usted, con consideración, y están las firmas de la Formación Social Cristiana, de Alianza Libertad de la Democracia, la Asociación de Pueblos Indígenas de Honduras, Honduras Primero, Alianza por la Paz y la Democracia. Abogado Leicelar. Sí, yo soy miembro de la organización Honduras Primero y quiero manifestar pues que este es un acto de empatía por lo que está ocurriendo en Nicaragua. Después de las elecciones, ¿por qué no hicieron eso ustedes? Le solicito me deje concluir y ya lo platicamos. Quería precisamente hacer el parangón en todo el contenido que hay en ese documento de cuántas cosas son comparables a la nación nuestra, ¿eh? Definitivamente que le podríamos cambiar los actores, las cifras y una serie de cosas, y ese documento nos puede aplicar a nosotros perfectamente tal cual, ¿va? Nos calza completamente. ¿A qué voy? Nuevamente, nuestros países lamentablemente no están dando respuesta a las necesidades sociales en ninguno de los campos. Puedo llamarme de izquierda, puedo llamarme de derecha, puedo ser ultraderecha, puedo ser ultraizquierda, pero no estamos dando respuestas adecuadas a esto. El tema de las elecciones, pues estamos claros, hay una serie de metederos ahí en los que todos podemos empezar a especular y manejar una serie de situaciones, pero al final todo gira alrededor de lo mismo, Julio. Tenemos incapacidad de darle a la gente que estamos gobernando lo que realmente requiere para un desarrollo social, para una paz, para una estabilidad, que es lo que estamos necesitando. Voy a retomar el tema y lo voy a vincular al tema del transporte. Nadie discute que no fuera legítimo, ¿verdad?, el tema de las protestas por los precios de los combustibles y todo eso. Pero ¿qué tiene que ver la protesta de un grupo en particular con que paralicemos completamente el país dañando la economía? Ellos pueden hacer su protesta sin haber generado la falta de circulación que tenían, la libertad de locomoción que usted tiene, la que yo tengo. ¿Y quién está pagando las consecuencias de todos los daños económicos que se derivan de todas estas acciones? Nosotros. Y por supuesto, no voy a obviar que seguramente tenemos suficientes razones y suficientes motivos para paralizar la economía, para paralizar el país, para protestar en las calles. El tema es que lo vuelvo a poner en la mesa. Es un círculo vicioso del que no vamos a salir y del que simple y sencillamente nos vamos hundiendo todos como país, todos absolutamente, porque su servidor, Julio, Raúl y todos los que están en este estudio de televisión, así como todos los que están viendo este programa, somos hondureños y Honduras es nuestro único país. En ningún otro país del mundo vamos a ser los ciudadanos de ese país, ¿verdad? En cualquier otro lugar del mundo vamos a ser los extranjeros de ese país. Y estamos viendo cómo el país se hunde de una u otra manera. Y sin embargo, los actores sociales no logran encontrar una cohesión, no logran encontrar algo que nos una en una dirección para desarrollar el país en una forma de desarrollo colectivo, de beneficio colectivo.
si no rompemos con el esquema de que yo voy a resolver solo mi problema, porque aquí es sálvese quien pueda, definitivamente el país no va a salir adelante. Julio. Hay otra cosa, Raúl y Germán, es que mira, Sí. todos estos reclamos que hoy en día los ves en estos países de Centroamérica son reclamos de carácter político. O sea, no es el reclamo social por una reivindicación de uno u otro sentido. Y uno lo ve en Nicaragua. La revuelta comenzó en Nicaragua por los impuestos del Seguro Social. Derogaron todo eso y las cosas siguió, pues. Sí, solo fue la cuña. Entonces el conflicto político es más difícil de resolverlo del conflicto económico, del conflicto social que se da entre las partes. Y pareciera, mira, que para eso nuestra clase política de Centroamérica no está preparado, porque ha perdido la capacidad de diálogo. Y eso lo puede ver uno en Honduras, que no tenemos esa capacidad para resolver conflictos pequeños de carácter político y no tenemos que acudir a la ONU. La ONU hay que mandarla a Siria. ¿Por qué no ha resuelto el problema de Siria? ¿Por qué permitió que destruyeran todos los países a Siria? Y hoy pedirle a la ONU que venga a arreglar aquí. ¿De cuándo va a tener interés en venir a arreglar aquí si ellos ya saben que es Estados Unidos el que debe resolver esos problemas? Entonces la institucionalidad internacional también está cuestionada como para poder resolver esos Estados Unidos es el dueño nuevos que aparecen. No, Estados Unidos tiene la supremacía para poder vigilar y monitorear los procesos políticos que hay en nuestro país. Mira, cuando hay Estados Unidos que ya destinó 1.5 millones de dólares para apoyar los movimientos que hay en Nicaragua. Mira, así comenzaron con el caso de la contrarrevolución. Hoy esos muchachos que andan revueltos ahí, mirarle las armas hechizas que andan. O sea, ya con apoyo norteamericano de millones y todo, ya no van a andar armas hechizas. Ahora, ¿le conviene a Centroamérica otra vez la guerra civil? Raúl, ¿escuchaste al alcalde del Choluteca la otra vez? Hombre sin memoria histórica, que dijo, Choluteca está dispuesto a recibir todos los nicaragüenses. Todos los refugiados nicaragüenses que quieran venirse. Ese hombre cree que los refugiados van a venir a comprarle paleta. Po. No es fácil. No, es un refugiado pobre que viene también a nosotros a generarnos problemas, aunque nos sobre solidaridad. Es importante. Entonces, para nosotros... Es como ese problema, hace muchos años, me acuerdo, cuando empezaron a migrar hacia Costa Rica, los nicaragüenses, yo encontraba a los ticos en la calle y se expresaban mal de los nicaragüenses. Claro. Les molestaba. Lo siguen haciendo. Voy a ir a una pausa, pero antes voy a dejar esto para que lo contesten al volver. Sí. Dice, Carol Martínez, qué curioso. Es que esa organización se llama Honduras Primero y se manifiesta por Nicaragua, cuando nuestra crisis se manifiesta si acaso en contra del paro y nuestros muertos acaso valen menos que los de Nicaragua. Una vergüenza es que dan los hondureños, doble moral. Aquí está Adonai Castro también, dice Adonai Castro. Buen día a todos. ¿Podrían los expertos en sociología darnos al menos 3 posibles salidas de la desgracia hondureña? Y si podrían enumerar las diferencias entre lo que pasó en Honduras y lo que pasó en Nicaragua. Y aquí vamos a la realidad hondureña. Lamentablemente, antes de la pausa, voy a ir hasta Choloma Cortés, a la colonia Las Cascadas, donde una pareja ha sido asesinada. Gerlin Díaz, adelante. Bien, efectivamente, licenciado, estamos ubicados aquí en el sector de Las Cascadas del municipio de Choloma Cortés, donde ha sido asesinada una pareja a esta hora de la mañana. Las autoridades policiales ya han procedido a acordonar la escena, donde yace sin vida al interior de este bien inmueble que responde al nombre de las personas de Marta Lidia Ramos, de 37 años, y Luis Alonso Rivera, de 41 años de edad, quienes han perdido la vida a manos de criminales. Según las pesquisas preliminares que tienen las autoridades policiales, murieron a consecuencia de varias heridas producidas por arma de fuego. Uno de los cuerpos está sobre la cama, que es el de la fémina, mientras el del hombre ha quedado en el piso, hasta donde pues habría intentado forcejear con los criminales y murió abatido por estos sujetos que ingresaron en horas de la madrugada y dispararon en varias ocasiones hasta acabar con su vida. En este momento no se ha pronunciado la Policía Nacional ni los vecinos, quienes permanecen al interior de sus viviendas atemorizados por este doble asesinato que se da en contra de una pareja aquí en la residencial Las Cascadas del violento municipio de Choloma Cortés. Esto es lo que podemos informarles de última hora de los hechos lamentables que ocurren en la zona norte del país. Con esto vamos a ir a una pausa comercial.
Bien, continuamos. El caso Pandora, el paro del transporte, ya algunos transportistas han firmado en el norte del país, en el sur, ayer los taxistas, un sector de los taxistas estaban firmando con el gobierno aquí en Tegucigalpa. Ahora, la situación de Honduras, Julio, Germán. Sí. No, mira, la situación de Honduras pareciera que estamos reacios a aprender de las cosas que han venido pasando y qué cosas deberíamos nosotros de rectificar, ¿va? Pero muchas de las acciones que realizan los poderes del Estado más bien pueden enervar a la gente, o sea, crearle mayores sentimientos de odio y oposición, ese odio que no hemos podido borrar en nuestra sociedad, que se acumuló en algún momento. Yo creo que por eso yo vuelvo a asumir de que debe haber un diálogo, hombre, un diálogo más constructivo, pero un diálogo con reglas claras. Por cierto. No un diálogo de tomar ventajismo sobre esas cosas. Un diálogo de verdad. Porque sí necesitamos llegar a acuerdos. Anoche daba una noticia que la OEA, ¿verdad? Sí. Sigue nombrando más personas para el diálogo. Claro. Más gente de otros países. Raúl, ¿te imaginas? Hoy hay 3 escenarios de diálogo. Diálogo de Naciones Unidas aquí, que para mí ya fracasó. El otro diálogo que abrió la OEA, con el nombramiento del de la MASIC, que me parece que debe haber sido una condición de esa, ¿va? Y el otro diálogo que está en el Congreso. O sea, 3. ¿Cuáles de esos realmente tienen conexión vinculante? Pues cualquiera diría que el que está en el Congreso. Pero ¿qué impresión le damos a la sociedad en general? De que no hay un interés genuino de parte del país, de parte del gobierno, de resolver el problema. Raúl, yo miré ayer en las redes, en Libre están convulsionados porque nombraron una persona que vaya al proceso de intervención del Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas es una entidad importante que se necesita depurar para que tenga credibilidad. Y Libre lo convierte en un problema de carácter político. Mira, esos problemas hace tiempo los resolvieron los teóricos franceses. Que un partido de oposición, contestatario que sea, una vez en el Congreso Nacional, tiene que buscar colaborar o buscar resolver problemas con otros partidos, porque para eso llegó, si no se hubiera quedado como contestatario allá. Pero me parece a mí que Libre hace mal en condenar porque un diputado lo nombran en una comisión. Casi es como quedar desde fuera uno como francotirador buscando que fracasen. Y si fracasa una reestructuración del Registro Nacional de las Personas, ¿a quién afecta? Afecta a los procesos electorales en cuanto a quitarles credibilidad, ¿va? Claro. Entonces me parece a mí que esas acciones no favorecen al Libre, porque mira, asumimos de que somos políticos por ser políticos y no por ver los intereses generales que tiene el país de crear credibilidad en las instituciones que se han desprestigiado. Sí, mire, tomando sus palabras y para dar respuesta a la televidente que mandó algún comentario sobre lo de Honduras primero, no se lo digo con el ánimo de venir a incordiar y entrar en una discusión, pero el diálogo es fundamental. Pero tenemos tales prejuicios en la cabeza que no somos capaces a veces ni siquiera de leer y escuchar lo que alguien me está diciendo. Si yo estoy enfrascado en un diálogo con usted, Julio, y no creo en usted, todo el tiempo usted está hablando y yo solo estoy, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y jamás estoy escuchando lo que usted tiene para decirme. Entonces, de esa forma no vamos a avanzar. Y reitero, en relación al televidente, Honduras Primero, tal vez usted no lo sabe, ya es una organización que tiene básicamente más o menos 7, 8 meses de haber nacido, y los primeros pronunciamientos que hicimos, los hicimos por Honduras. Tal vez no los escuchó porque tenemos una tendencia en Honduras de no escuchar lo que decimos de nuestro propio país. Siempre nos damos cuenta de todo lo que pasa alrededor, pero no nos damos cuenta de lo que pasa aquí. Honduras Primero se pronunció sobre los temas electorales, se pronunció sobre el tema de la elección, se pronunció sobre la crisis que estábamos teniendo, y hace poco hicimos un pronunciamiento donde estábamos apoyando el diálogo, estamos tratando de propugnar por darle voces a la sociedad, en donde luchemos por un pacto fiscal, porque la presión fiscal es terrible sobre la gente, y si no le damos un enfoque adecuado y constructivo, eso va a terminar explotando de mala manera. Entonces, ¿qué quiero decirle? Lea el comunicado y lea lo que dije hace unos minutos. Dije
que el comunicado nos calza perfectamente a nosotros. Hablamos de unidad, hablamos de empatía. No puedo obviar la crisis de Nicaragua, son nuestros hermanos, están a la par y lo que está ocurriendo nos afecta a nosotros y lo que nos afecte a nosotros los afecta a ellos porque estamos en una región. No lo tome negativamente ni critique el nombre, únase con sus ideas, yo respeto sus pensamientos y traten todos los televidentes y todas las personas, toda la ciudadanía en general, de tomarse la molestia de escuchar lo que el prójimo tiene para decirle, porque si no estamos escuchándonos no vamos a lograr el desarrollo. Por último, el comunicado que se leyó habla del llanto de las madres. Voy a sumar a los padres porque siempre nos excluyen por alguna razón, ¿verdad? Pero bien, es el llanto de una sociedad. Mire, no hace diferencia, Raúl, Julio, que llore un hijo que mataron porque lo mató una pandilla, o porque lo mató una mara, o porque lo mató el crimen organizado, o porque lo mató el narcotráfico, o porque lo mató un grupo paramilitar, o porque lo mató el gobierno. Dejemos de pensar en quién fue el que me mató al hijo y pensemos en que me mataron al hijo. Y que no importa de dónde me lo mataron, lo que tenemos que hacer es luchar por lograr una cohesión social para que esa condición mejore. Y si no bajamos la guardia y no entendemos que tenemos que comprender que todo mundo tiene algo que decir y que todos sumamos porque todos importamos en una sociedad, no vamos a llegar a ningún sitio. Yo creo que, mira, la reacción de la gente sobre todas las instituciones es por todo lo que ha pasado. Sin lugar a dudas. Yo recuerdo, mira, a inicios del gobierno de Maduro, Raúl, el rebrote, resurgimiento de las ONG, claro, de la sociedad civil. ¿Recordás? Maduro llegó con un apoyo de sociedad civil donde ante el enorme vacío que habían generado las organizaciones políticas, era la sociedad civil que se levantaba organizada. Hoy mira en lo que hemos quedado. Y yo creo que las organizaciones... ¿Se han desprestigiado la ONG? Yo creo, Raúl, que las organizaciones privadas de desarrollo, OPD o lo que sea, están en deuda con la sociedad hondureña, aquellas que realmente son buenas o creíbles. Yo hasta el momento no las he escuchado pronunciarse a las buenas, sino que guardan un silencio cómplice con aquellas que están siendo cuestionadas. Ninguna ONG he escuchado yo en Honduras que condena a todas las ONG que se han prestado a canalizar recursos del Estado para los políticos y para los partidos. ¿Por qué se quedan realmente calladas? Yo creo que también están en deuda con la sociedad en decir que porque algunas han agarrado el camino torcido, las ONG siguen siendo, me parece a mí, una organización de mediación entre los recursos del Estado para el desarrollo y los que genera el sector privado, porque no las podemos condenar a todos. Pero tienen que hacer algo los que dirigen la ONG para desmarcarse de los que han cometido Raúl, errores y se han prestado a sacar dinero. Yo me sumo a lo de Julio en la siguiente dirección. Hemos demonizado absolutamente todo. Mire, los carros no son malos, pero póngalo en manos de un conductor ebrio. Mata gente o se mata a él. O sea, las instituciones no delinquen. Ese tema que se ha agarrado, que si el Partido Liberal es delincuente, los partidos no delinquen. Delinquen los militantes de ellas, son las personas las que delinquen. Y tenemos que entender que tenemos que marcar una diferencia en relación a eso. Porque al final, si demonizamos todo y destruimos todo, aquí hemos destruido a Morazán, hemos destruido a Lempira, hemos destruido a todos los próceres, porque resulta que o sos perfecto o sos una basura. No, hombre, si los seres humanos tenemos defectos, tenemos virtudes, y como decía aquel filósofo chino, ¿quién de los dos animales que tenemos dentro sobrevive? ¿El lobo bueno o el lobo malo? Va a sobrevivir el que alimento, el que yo deseo que sobreviva. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese tipo de gestiones internas, todos tenemos ese tipo de necesidades, pero ¿por qué sucumbimos a toda esa negatividad? Lo comentábamos, Julio, en el intermedio. Pareciese que este hoyo en el que nos hemos estado hundiendo, que nos destroza los brazos, la cara, el cuerpo, el tronco, y porque nos hundimos más y más en esa fosa, ya hemos aceptado que así es. Eso es lo que hay, y aunque duela, voy a ser estoico y me voy a hundir en este hoyo porque es lo que hay.
Eso no es cierto. Honduras, señores, es una maravilla. Lo que no es una maravilla son algunos hondureños. Y reitero, porque algunos hondureños fallen, porque algunos políticos fallen, no podemos demonizar a todos los políticos, no podemos demonizar a todas las instituciones. Y por supuesto, que el que esté demonizado, llevémosle y hagámosle todo el tratamiento para que el demonio se le salga y que sea una organización que funja adecuadamente para los intereses de la nación. Pero no es destruyendo y descalificando todo lo que existe que vamos a salir adelante. No es eso. Entonces, tenemos que salir de ese hoyo de negatividad. Como por ejemplo lo que mencionábamos hace un rato. ¿Por qué mencionamos a la ONU como un órgano facilitador? No estoy diciendo en ese comunicado, ni lo dice la organización, que le entreguemos el país a la ONU, que él nos lo venga a arreglar. No, señores, vuelvo a repetir lo que he dicho en muchas ocasiones en este y otros medios. Honduras es nuestra y es nuestra responsabilidad y somos nosotros los hondureños los que lo tenemos que sacar adelante. Pero no voy a obviar que existen organismos internacionales como la ONU, como la OEA y cualquier otro. Y si son facilitadores y tienen personas o estructuras o instrucciones o instructivos que me pueden servir a mí como hondureño para salir adelante, bienvenido. Además, Germán, para eso fueron creados. Es correcto. Cuando se agota la capacidad local para entenderse, los organismos internacionales deben de buscar... Pero rescatando la hondureñidad. Claro, rescatando. Estoy aquí, señor de la ONU, venga, no venga a resolverme, venga a apoyarme. Porque como dice el dicho, enséñale a pescar a alguien y va a vivir toda la vida, regalarle el pescado y va a estar ahí esperando que le traigas otro. Debemos salir de ese círculo vicioso como hondureños. Lo que está pasando, hay cosas, Raúl, que debemos de entenderla y buscar cambiarla. Vos que sos conocedor y analista de imágenes. Mira, en el pueblo hondureño genera una actitud, pero realmente de enojo, el que vos, cuando hay un pobre que roba algo, aquí lo sacan, la policía te lo pone. Pero cuando es otra persona de otro nivel, no lo ves, pero ni en la sala de juicio, ni en ningún lado. O digo yo, el responsable de la conducción macro del país no puede reflexionar de que eso la población lo toma mal, claro. De que hay hondureños de primera categoría y hondureños de segunda categoría, de que yo con esto le hago el favor a estos amigos, que son buenos amigos, pero no le estoy haciendo el favor a la imagen del país de que tome a todos por igual, sino que unos selectivamente y otros no. ¿Quién es el que promueve todos esos cuidados? Eso no le pierde credibilidad mucho más a las instituciones que administran justicia en nuestro país. Sin duda, Raúl. Mira, aquí la gente, los embajadores deben de ver bien eso. Claro. Mira, una imagen que sacan por las redes ahorita, Raúl, que aparece una señora que se robó unas cosas de comer, que aparece con las chachas así, la señora humildita, va. Y la gente esperando ver a los otros que no lo sacan. Yo estoy de acuerdo, pues no saquen ni a unos ni saquen a otros, porque tal vez no han sido ni juzgados y el pueblo ya los juzgó. Entonces, todas esas cosas creo yo que debemos de comprometernos a buscar cambiar, hombre. Ahora, esto, Julio, pero y Germán, ha habido un cambio, hay gente en las cárceles, han habido extradiciones, hondureños que los llevan por narcotraficantes, un vicepresidente tuvo que ir al batallón, una primera dama está todavía en la cárcel, ahora se ha emitido revocación a defenderse en libertad al expresidente de la Corte, se habla que tendrá que ir a la cárcel, diputados, empresarios, todo esto, ¿en qué va a beneficiar? ¿Cuál es el futuro de Honduras? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? Sí, mire, si me permite una breve opinión y en consonancia con lo que platicábamos el día de ayer, ¿verdad? Precisamente con el caso Pandora. Totalmente de acuerdo con Julio, es indignante que exhiban a ciertas personas y a otras no. Pero es ese tema, ¿por qué esa selectividad? Como dice él, dejemos de vender morbo. Y se lo decía ayer a algunas personas, los medios de comunicación tienen un rol muy importante porque generan opinión pública. Y como dijo Julio, me sumo al 100% lo que dijo él. ¿Qué pasa cuando le vendí a la gente una idea de que esta gente es culpable?
por decir una cosa. Partamos de que lo son. Si lo son y el sistema completo es manipulado para que salgan libres, señores, no estamos en nada. Enmontañémonos y reventemos esta cosa, porque definitivamente la institucionalidad no funciona. Pero por el contrario, ¿qué pasa si solo los exhibimos porque la gente está ansiosa de que le vendamos morbo, de que le vendamos una noticia de impacto, por así decirlo? Pero aclaremos, Germán. Sí. Nosotros los medios cubrimos lo que pasa. No, es correcto, es correcto. No es un señalamiento, solo digo el medio en general, los medios en general, y sumémosle las redes sociales, que son un medio de comunicación. Correcto. No, nosotros cubrimos así es lo que las autoridades hacen. No, además, Raúl, ustedes... Así es, totalmente de acuerdo. Ustedes deben haber estado ansiosos de tomar una fotografía. No, si todos los medios ahí estaban, pues, todos los medios ahí pero estaban. Nadie pudo llegar. Mira que es. tan siquiera el portón de la Corte Suprema de Justicia dijo no es posible. Y se resistió a abrirse el portón. Por eso le reitero. Y por otro lado, cuando fue el señor Romero Elner, ¿se acuerda? Más bien abrieron las puertas para que entrara la muchedumbre. ¿Quiénes están detrás de esas diferencias de trato en cada situación? ¿Qué daño le hacen al país? Y le hacen un daño terrible al país, porque esa es la problemática. Volvemos al tema. Le vendo una idea a toda una población ansiosa de ver a alguien en la cárcel. Por eso digo, y si por cualquier razón resulta que es inocente, y por alguna razón la institucionalidad funcionó y salió libre, el 80% de la población está convencida de que era culpable, porque eso fue lo que le vendimos. Y entonces, ¿qué pasó? Un resultado más desalentador, y tal vez es algo que no era. Ayer traje 2 abogados. Sí. Vaya, y para muchos los de Pandora son culpables, eran culpables ya. Eso es lo que dicen. Por eso lo que usted está, lo que tú estás diciendo, que se vendió, No era. que eran culpables. Raúl, mira el otro solo te voy a decir algo. Y ayer esos dos abogados me decían que no hubo la sustentación y que por eso la juez tomó esa determinación. Pero ya esos de Pandora están considerados culpables y que los han dejado libres incorrectamente, cuando están diciendo que no hubo la sustentación necesaria y que por eso los dejaron libres, y que por eso la juez, en apego a la ley, que así debe ser también, porque a alguien inocente, si alguien es inocente, ¿por qué lo vas a mandar preso? O si no es inocente, tiene que ir a pagar. Sí, Raúl, lo decíamos al inicio del programa. Desde el momento mismo que la encargada de la MASI hace una conferencia de prensa para dar a conocer, a mí me parece que eso no debe ser, Raúl. Sí, correcto. Mire, Raúl, mira lo que ha generado el problema de eso de la caja de Pandora. Hasta el momento en que la Fiscalía presenta los requerimientos, la Fiscalía está arriba. Claro. Mira, cuando resuelve la Corte en otro sentido, la Corte va para abajo. Pero a este momento, Raúl, hay un cuestionamiento en la opinión pública de la Fiscalía, que estaban de común acuerdo, estaban así, estaban allá. Yo creo, señor fiscal general, que a este momento la Fiscalía debe salir ante el pueblo hondureño a explicar qué ha pasado, porque si no, también estas acciones se van a llevar de encuentro la poca credibilidad que había recuperado la Fiscalía, porque la gente a veces sí cree que hubo algún acuerdo. Incluso hay gente que dice, ¿por qué no presentaron uno primero para ver cómo era la reacción, sino que todos de un solo? Sí. Entonces también en todo eso hay una sospecha. En la guerra, dice, un general no muestra sus armas de un solo, sino que la va mostrando de acuerdo a la capacidad que tiene el enemigo. Entonces yo creo que no necesitamos que en la sociedad hondureña vuelva a creerse de que la Fiscalía poco hace su trabajo como debía de ser. Yo creo que los fiscales deben de salir, si no el fiscal general, quienes sea, deben de salir a explicarle a la población hondureña qué es lo que ha pasado e incluso qué acciones a futuro pueda tomar. Sí. ¿Sabes qué, Julio? También que definitivamente hay mucha presión social sobre los mismos fiscales y los ponen a la carrera. Y voy a poner un ejemplo tonto. Fuera de algunas excepciones, ¿verdad?, que son fuera de la regla normal y que normalmente tienen consecuencias o orígenes negativos, ¿cuánto dura la gestación de un ser humano? 9 meses. Y yo creo que se deben respetar los tiempos y los procesos. Si algo toma 9 meses, por favor, hágamelo en 9 meses. Pero no, tenemos que salir a mansalva y a la carrera con una solución, porque la gente está desesperada esperando cosas. Y otra cosa que hay que señalar, y reitero, no lo digo por incordiar, pero como un llamado de reflexión a la Fiscalía.
Yo hacía la pregunta ayer y la hago aquí. ¿Cómo es posible, y díganme si no es cierto, sabíamos o no de las órdenes de detención contra estas personas antes de que la fiscalía actuara, sí o no? Sí. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía. ¿Ah? Entonces ahí viene el tema. ¿Quién fue? ¿Un fiscal que fue presa de la infidelidad de la información que tiene a su caso, imprudente, o fue un periodista de alto peso que le dio algo, o alguien interesado que le pasó algo sobre la mesa? Todas esas son cosas que son especulaciones, pero que son obvias, están a la vista. Entonces, yo creo que no le estamos dando la seriedad. El problema, me parece, es que los juicios, las acusaciones, primero están en los medios y después van a los juzgados. Y no debía ser, Barro. No, claro que no. No debe ser así. No debía ser, no. Así es, porque juzgan a las personas antes de enfrentar la justicia. ¿Y ¿Qué cómo le tal digo? una persona inocente? Sí, hombre, Mire, tiene familia. un juez nunca Vaya, puede quedar. Acuérdense que el caso de este muchacho Kevin, Sí. unos a favor y otros en contra. Claro. Uno que era inocente y otro que era culpable. Así es en Honduras. Así es. Desaparecieron las circunstancias, nadie se volvió a acordar de Kevin. Así es. Las circunstancias que dieron a la guerra mediática desaparecieron, nadie se volvió a acordar de él. Es correcto. Entonces, esa es la pregunta que cabe hacerse. ¿Quiénes son los que están detrás de todos esos aspectos donde se está manipulando hasta la justicia misma? Germán, con eso decíamos, nos llevamos de encuentro el país. El hombre. país, así es. Le hacemos un favor al amigo, pero a consta del país, etcétera. Y mira, ahí está esa disposición que sacó esa senadora norteamericana, de que le den una lista, ya no al Departamento de Estado, porque Trump ya no cree mucho en el Departamento de Estado. Es ahora Sí, la ley anticorrupción del Triángulo Norte. Secretaría de Defensa. Interesante. Mira, Raúl, todos recordamos aquí cuando a un expresidente le dieron todas las cartas de libertad, vida y por haber. Claro. Mira dónde está el hombre. Mira, los norteamericanos no olvidan. Y yo creo que esta victoria, si se llama victoria, del caso de Pandora, ha estado en contra de la voluntad de Estados Unidos. El Twitter que manda la Fulton es un Twitter al inicial, es un Twitter de respaldo a la fiscalía, Claro. de respaldo al ataque al problema de la corrupción. Sí. O sea, no ha vuelto a enviar un Twitter la señora Fulton, porque yo creo que ellos también se sienten defraudados. Y mire, el poder ahí está. En cualquier momento pide cuentas y actúa. Lo que sí, Julio, yo quisiera comentar, y sin lugar a dudas es correcto, la incertidumbre que todo esto genera, porque ahí es donde viene la problemática. No olvidemos, y lo reitero, desde ayer lo decíamos, esto empieza, esta gente no está libre. Pero yo lo único que deseo, y con este comentario no estoy diciendo que son culpables, que si van a ser hallados culpables, que realmente lo sean. Porque vamos al tema, si por el hambre social que tenemos de ver gente castigada, castigamos a gente por razones políticas o porque me lo voy a quitar del camino porque me conviene a mí, Dios mío, entonces ¿en qué estamos? Eso no puede ser. Entonces tenemos que fortalecer la forma de las líneas de investigación, tenemos que profesionalizar a los entes encargados de la aplicación de la justicia y asegurarnos de que realmente los que vayan a ser señalados como culpables realmente lo sean. Pero vamos al tema, la palabrita que mencioné, la incertidumbre, está sobre todos. ¿Qué me impide, Raúl, mañana a mí decirle a alguien si caíste en desgracia conmigo? Fíjate que Raúl, y pum, y te vienen a caer y se acabó solo porque apareció un chisme. Eso no puede ser, ¿ah? Si hay una realidad, hombre, hay mecanismos, hay estructuras, hay profesionalismo, hay métodos para determinar la culpabilidad o no de las personas. Pero no podemos seguir dependiendo de lo que diga un grupo o diga otro, o lo que diga Fulton, o lo que diga Juan Orlando, o lo que diga Libre. Eso es terrible porque no hay seriedad en nada de lo que estamos haciendo en el país. Hay Raúl, 282 millones. Imagínese. En estos tiempos de sequía, con 282 millones, ¿cuántas manzanas habilito para riego permanente? Y esa es la realidad fundamental. Esos 282 millones no van a regresar a las cuentas del Estado, ¿o qué? Y es donde viene el punto. Porque un fiscal planteó mal la acusación, entonces ahí termina
Ahí termina todo. No puede ser. No podemos hacer eso. Mire, doctor, hablemos del derecho común, olvidemos esto que es público. ¿Qué pasa si usted me vende un carro a mí y resulta que el carro era de Raúl? Sí. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Va a ser bien sencillo. Raúl va a acreditar que es el propietario del carro. Yo posiblemente se lo voy a tener que devolver, aunque haya sido, sí, pero es usted el que hizo la picardía, ¿va? Estamos de acuerdo. Pero vamos al tema. El dinero mío, el vehículo del que son los bienes efectivamente en perjuicio para las personas de buena fe, el carro va a volver a él y el dinero va a volver a mí. Y eso debería pasar aquí, independientemente de que estos personajes que han señalado sean o no culpables. Hay responsables del que el dinero saliera y esa gente tiene que ser responsable de que el dinero retorne. Porque es tan sencillo como eso. ¿El dinero salió bien o no? ¿Salió bien? Señor, discúlpenos, usted está libre, seguimiento porque todo está bien. Pero el dinero salió mal. El dinero tiene que volver. Así de sencillo. Conclusiones, Julio. Mira, conclusión es que nosotros, en nuestro país, debemos de ver con un poco más de seriedad los problemas que hemos venido acumulando. Y yo sigo creyendo que debemos de llegar a acuerdos entre todos los grupos políticos para encontrar salidas a estos problemas que pueden profundizarse a futuro. Pero para llegar a acuerdos se necesita actuar con transparencia, sin andar con trampas de que me garantice a mí continuar en el poder o que otros no puedan llegar al poder. Yo creo que hay que poner en el centro a Honduras y sobre los intereses de Honduras hay que comenzar a ponernos de acuerdo, no sobre las diferencias que tenemos sobre Honduras. Hoy es el último día del 7º mes del año. Con un sí o un no, vamos a entrar a agosto. ¿Van a haber reformas electorales, sí o no? No. Gracias. Conclusiones, abogado. Conclusiones. Retomando las palabras y lo que es el grupo en el cual yo participo y me sumo. Honduras primero. Pero vuelvo con el señalamiento de la televidente que atacó el comentario. Tenemos que romper. Te tocó, ¿ah? Sí, no, es que me tocó no porque yo me sienta afectado, me tocó porque esa es la realidad que tenemos en el país. Por los acompañantes que tiene ahí. Por lo que sea, pero volvemos al tema. Yo vuelvo a rescatar. Es fundamental y vital que entendamos, yo puedo estar en desacuerdo con la televidente, puedo estar en desacuerdo contigo o con Julio, pero eso no me hace menos importante dentro del rol del país. Y tenemos que encontrar los puntos de coincidencia en medio de todas las diferencias que tengamos, porque yo no puedo venir a imponer un criterio. Y las diferencias tienen que servir para crecer, no para disminuir. Y si seguimos dividiendo y polarizando a la sociedad, no vamos a llegar a ningún buen destino. Ese es el único elemento que yo quiero dejar en la población. Gracias. Sí. Raúl, gracias. Sí. Julio. Raúl, y a los dirigentes del Libre, dejen de condenar al diputado que nombraron en la comisión de intervención del Registro Nacional de las Personas. Disculpen, el Registro Nacional de las Personas es el que genera la tarjeta de identidad que habilita a un ciudadano a aparecer en una lista electoral para poder votar. Esa es una institución importante. Si Libre tiene opciones de poder, también debe comenzar a participar en eso. Por favor, hay que ponerse a leer estrategia política para saber qué hacer. Voy a aprovechar. Ayer, que me corrige el diputado Luis Cruz, pero yo leí que puso que era una dictadura la que había en esa bancada. O sea, ahí en Libre no puede decir nada a nadie. Sí, hombre, también me parece a mí equivocado todo eso. ¿Qué le decís a don Mel Zelaya, pues? No, yo me lo considero un hombre inteligente, pero estas explicaciones no se las justifico para nada. Bien, gracias a todos. Saludos al expresidente Zelaya y a todos los televidentes. Vamos a abordar más adelante este tema de las reformas políticas y vamos a averiguar hoy también si es cierto que hay una dictadura en Libre que no permite que ningún diputado participe en ninguna comisión, mucho menos que dé una opinión sin que el coordinador general, don José Manuel Zelaya Rosales, lo permita. Buenos días.